En esta ocasión, amigos, vamos a hablar de uno de los discursos que se dio en la mañanera de este 14 de febrero por el presidente de la República. Las famosas mañaneras en donde se despliega el discurso del presidente como medio de comunicación. Y en este caso vamos a analizar de manera escrita, con el enfoque escrito de ese discurso que dio ese día. Se los voy a leer. Dice: no hay presos políticos en este gobierno, no hay represión, no hay tortura, no hay espionaje, no hay censura, no hay masacres. Esto es distinto porque nosotros venimos de una lucha social y hemos enfrentado a gobiernos autoritarios y represores y corruptos. Y sería una incongruencia que actuáramos igual, sería imperdonable, dijo López Obrador en su conferencia de este 14 de febrero en Palacio Nacional. Bueno, este es un párrafo del discurso eh, hablado, oral, que expresó el presidente. En este caso vamos a hacer un análisis escrito de este párrafo, de este contenido. Pero, entre otras cosas, tenemos que distinguir el discurso de otro tipo de discursos, y en este caso, ¿qué es el discurso político? Bueno, hay una gran cantidad de definiciones, vamos a dar una de manera sintética, así como esta exposición, y es la organización del lenguaje en su dinámica de aplicación en las relaciones con el poder público, ¿sí? Donde se da esa interacción. Y vamos a tener tres elementos principales para este análisis del discurso, que es el uso del lenguaje, la comunicación de creencias, la cognición y la interacción social. Bueno, aquí en rojo ya está lo que les leí. Ahorita vamos a rescatar ciertas partes, pero en la primera, a 5 años de esta administración, de este gobierno, que por si fuera poco creó altas expectativas, hay una continuación de la negación. El no para negar los presos políticos, el no para negar la represión, el no para negar la tortura, el no para negar el espionaje, el no para negar la censura y el no para negar las masacres. Más adelante nos dice este párrafo, en este análisis escrito del discurso, dice: esto es distinto porque nosotros venimos de una lucha social y hemos enfrentado a gobiernos autoritarios y represores y corruptos. Bueno, en esta parte lo que, lo que significa es que aquí se contiene el devenir de este movimiento representado por el presidente. Y este devenir de ese movimiento condensado en la figura presidencial es que ellos provienen de la lucha social, del enfrentamiento, pero además de enfrentar a gobiernos autoritarios, represores y corruptos. Y luego nos dice en este párrafo: y sería una incongruencia. Aquí el verbo ser eh, se establece como una condicionante en este enfoque del análisis lingüístico en el lenguaje. Es una condicionante, y es una condicionante para tres elementos que posteriormente los vamos a leer ahorita, pero es la incongruencia, el hacer, que es el ejercicio de gobierno, y lo imperdonable. En realidad, él está dándose cuenta en su subconsciente de que la realidad de su ejercicio de gobierno no checa con el discurso. El ejercicio de gobierno y las consecuencias de esa incongruencia traen una consecuencia del no perdón.
y el no perdón se va a reflejar en las elecciones, no quiero decir que en estas, como lo imperdonable, es decir, la reprobación de la gran mayoría a través de las urnas. Eh, Cuando establece que sería una incongruencia que actuáramos igual y que además sería imperdonable. Como ya les decía, el hacer se refiere al ejercicio de gobierno. En consecuencia, en 5 años que lleva esta administración, que llegaron por si fuera poco con altas expectativas, es la misma línea discursiva que se ha mantenido en estos 5 años, es la negación de una realidad que en este análisis de este párrafo lo enfrenta a 3 elementos que él mismo está estableciendo aquí. Dice, sería una incongruencia, pero él sería como la condicionante. Pero la como condicionante porque él, aunque lo niegue en su discurso, él sabe que hay una incongruencia fatal y sabe que se debe al hacer, es decir, al ejercicio del poder público, y que además la consecuencia puede ser el no perdón, lo imperdonable. Pero en estos 5 años, como les decía, de que hay una constante en el ejercicio del gobierno, y también no sé si ya vieron el video donde hablo de los fines del partido político configurados como discurso, que siempre se van a tratar de mantener de una manera forzada. Y aquí en esta administración lo vemos porque durante 5 años han mantenido con recursos públicos una intensa campaña para reforzar el discurso y por supuesto reforzar la negación. Entonces, por una parte está la negación, mientras que hay un apoyo del que no se entera el ciudadano a aliados ideológicos, porque hay alianzas geopolíticas en términos ideológicos, políticos y económicos. Para decirlo en síntesis, la alianza con Venezuela, perdón, Nicaragua, eh, Brasil, toda esta complejo del que no se entera el ciudadano común y corriente, pero que es una preocupación en términos de política internacional para este grupo en el poder, y que además, por si fuera poco, como ya lo decía también en otra exposición, tienen la clara intención de configurarse como una nueva oligarquía y de cambiar la constitución, es decir, cambiar el documento que refleja, entre otras cosas, vamos a decirlo de manera sintetizada, el pacto social. Pero a 5 años de este gobierno no hay nada nuevo, al contrario, lo que hay es una constante de negación, de destrucción institucional, no el esfuerzo, no hay es decir, no hay un esfuerzo institucional relacionado con el hacer, con el ejercicio de gobierno, que se refleje en cambios tangibles. Lo que hay es una campaña intensa para realzar las grandes obras públicas, realzar los apoyos sociales, que además sirven como medio de coaccionar el voto, que todos los partidos lo hacen con mayor o menor intensidad, pero ha sido la constante. Y en este párrafo, en el análisis del discurso de este párrafo de manera escrita, a cuando se pasa a lo escrito, que es distinto el análisis que se hace cuando se analiza el discurso verbal, pero es en este párrafo el reflejo de la esencia de esta administración y de sus objetivos que persiguen. Bueno amigos, nos vemos para la próxima exposición el día de hoy en la tarde. Les agradezco, gracias.